Vamos a inclinar nuestros rostros y antes de ir a la palabra vayamos al autor de la palabra. Señor Dios, te damos gracias con nuestras manos levantadas en señal de rendición. Queremos venir a tu augusta y dulce presencia, Señor, sabiendo que tú has hecho una invitación que no falla, que nos acerquemos seguramente y prontamente a ese trono de gracia y misericordia. Señor, que nuestro pronto auxilio en nuestra necesidad. Y como exclamaría el santo apóstol, porque ¿a quién más iríamos? Solo tú tienes las palabras de la vida eterna, Señor amado. Y no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que ha salido de la boca de Dios. Y nosotros entendemos que esa boca es un profeta sobre la tierra. Y el profeta solo puede venir a un lugar seguro para traer el alimento al pueblo, y esa es tu palabra. Por eso, Señor, nuestro corazón se regocija ante ti en esta mañana, Señor, para agradecerte por cada una de tus misericordias, de tus bondades, de tus múltiples favores, Señor, misericordias inmerecidas de por demás, Señor amado. Gracias por tomarnos de tu mano incambiable y dirigirnos por esta senda, Señor, el camino de justicia y de paz. Acompáñanos en este corto trecho del camino que resta, Señor amado, porque hay fe en nuestros corazones para creer que esta palabra nos sacará de aquí, Señor. Pronto vendrá un carruaje a recoger a esa novia de la palabra, Señor, para estar contigo por toda la eternidad, adorándote y nunca más separarnos de ti, Señor, en esa tierra nueva, Señor amado, donde no habrá muerte, ni dolor, ni enfermedad, Señor, no habrá luto, no habrán hospitales, Señor amado, no habrá hogares geriátricos ni psiquiátricos, Señor amado. Será un eterno despertar, Señor amado, magnificando tu nombre junto a los santos redimidos. Así es que pedimos que el Espíritu Santo venga y tome autoridad del servicio, Señor amado, ministre a cada uno lo que necesita y a lo profundo del corazón, Señor, porque sabemos que en ti, oh Dios Todopoderoso, está el poder para contestar cada necesidad de sus manos levantadas, Señor amado, sobre todo la vida espiritual, Señor. Que cada momento esté reverdeciendo como aquella vara de Aarón, Señor Dios. Por lo demás, Señor amado, aún declara tu palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás os será añadido. Ni siquiera hay que orar por ello. Si nosotros tomamos, Señor amado, el primer lugar en buscarte, tú añadirás lo demás, porque tú sabes de qué cosa tenemos necesidades. Antes de que esté la palabra en nuestra boca, tú ya lo conoces todo. Así es que descansamos confiadamente en esto mientras nos reportamos para el servicio, pidiendo que al final de él no haya enfermo, no haya abatido, no haya desconsolado, no haya nadie confundido, Señor, sino que podamos exclamar como aquellos caminantes a Emaús: no ardían nuestros corazones mientras oíamos hablar de su palabra. Esa es nuestra oración, comprometidos al final darte la gloria y la alabanza por esto, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, los voy a invitar a las Sagradas Escrituras. En la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, Primera de Corintios, capítulo 13, verso 12. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 12. Oren por mí para que el Señor me mantenga aquí en pie, fortalezca mi garganta. Hemos pasado un tiempo maravilloso con la familia pastoral, con los hermanos de esta localidad, hermanos que ocupan un especial lugar en mi corazón. Siempre hemos hablado, hablando de nuestro país Colombia, de que son iglesias hermanas. Solo nos distancian 5 horas en viaje, y tengo una amistad por más de 20 años con el hermano Jorge Rivas, y esto pues llena mi corazón de gozo y de alegría al poder ver a los santos en este lugar. Primera de Corintios 13, el verso 12, dice la Biblia: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Señor Dios, añade las bendiciones a tu palabra, que ella corre y sea glorificada y se haga vida en nuestro corazón. Es nuestra oración, en el nombre de Jesús el Señor. Amén.
Muy bien, mis amados hermanos, pueden ponerse cómodos en el lugar donde ustedes están y solo permitamos que la palabra haga el efecto por el cual Dios la envía, conforme el libro del profeta Isaías. Que la palabra no volverá vacía, ella sale cual saeta y hace el trabajo que tiene que hacer. Solo dispongamos nuestro corazón, todo nuestro ser donde estamos y estemos dispuestos a oír. No solo el escrito está como lo acabamos de leer, sino el así dice el Señor. Eso es lo que llena de gozo nuestras vidas. Muy bien, quisiéramos hablar esta mañana, si pudiéramos ponerle un pequeño título, el espejo de oro. El espejo de oro. Conforme lo que el apóstol habla allí en Primera de Corintios, que veremos como un espejo y cara a cara. Quiero leer del mensaje Las realidades infalibles de Dios, predicado en Jeffersonville, Indiana, un 9 de junio de 1960. Dice el profeta, y encontramos en la Biblia que los golpeadores de oro, el golpeador golpeaba el oro, y golpeaba el oro y lo volteaba por el otro lado, y lo golpeaba hasta que toda la escoria salía de él, y lo golpeaba por tanto tiempo, a tal grado que él veía su propia reflexión en el oro. Entonces él sabía que estaba puro. Así también el Espíritu Santo golpea a la iglesia, la voltea por el otro lado, la condena por esto y la condena por eso, hasta que Él saca toda la escoria, hasta que la verdadera reflexión de Jesucristo se refleja en su pueblo, hasta que ellos tienen la misma vida, las mismas señales, hacen los mismos milagros que Él hizo, la reflexión del Espíritu Santo en el pueblo. Entonces podemos notar la armonía que hay entre el escrito está y el así dice el Señor. Por eso nuestro humilde título, el espejo de oro. Y dice el Espíritu Santo que en la antigüedad, para poder llevar el oro a un grado de pureza, era golpeado por lado y lado. Y la señal que el oro estaba en tal grado de pureza era que la persona que golpeaba el oro podía verse en él como a un espejo. Y dice el Espíritu Santo que de esa manera es que el Espíritu lo tiene que hacer con la iglesia. Acuérdense que iglesia no son las cuatro paredes, eso se llama un templo. Iglesias son los llamados fuera. Y nosotros en esta final edad, al oír el clamor de la medianoche, al oír la voz de aclamación, al oír este santo mensaje, hemos salido fuera, solo con un objetivo, de ser uno con Él, de poder ser llenos del Espíritu Santo, de poder tener deidad en la tierra. Y solo hay una manera que Dios la dejó, y es conforme su palabra: quitarnos el corazón de piedra, darnos un corazón de carne, poner un espíritu nuevo dentro de nosotros, y sobre ese espíritu donde viene la armonía con Dios, poner su Espíritu Santo. Antes de eso Dios no puede tener armonía con cada uno de nosotros. Se necesita de un nuevo nacimiento. Pero ese proceso no es solo palabras como lo estamos hablando en esta mañana, sino que tiene que ser el proceso de la purificación del oro, para que Él se pueda reflejar en usted y en mí. ¿Y por qué sería escogido el oro? Pues siendo un metal precioso, el Espíritu Santo nos ha dicho en el profeta que oro significa deidad. Y deidad no es en el cielo, deidad es en la tierra. Es cuando Dios se funde con su hijo y con su hija y se vuelven uno. Dios en el cuarto de máquinas, Dios controlando aquella vida, Dios guiando aquella vida, Dios pudiendo llevar a esa vida a una rendición total, donde se pueda exclamar como el santo apóstol: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dijo el Espíritu Santo en el mensaje: el acercamiento provisto por Dios para el compañerismo divino.
predicado en Tulsa, Oklahoma, un 30 de junio de 1960. Un verdadero predicador que se pare y tome el evangelio y golpee todo, el oro, hasta como los antiguos golpeadores solían hacer. Ellos golpeaban el oro y lo volteaban de un lado al otro y lo golpeaban hasta que sacaban toda la escoria de él. ¿Cómo sabían que estaba listo? Cuando él podía ver su propia reflexión en él. Entonces él sabía que el oro estaba listo, la escoria estaba afuera. Eso es lo que el Espíritu Santo hace por medio de la palabra. Golpea a la iglesia, aquel que ha sido llamado fuera, sacándole todo el mundo, hasta que la reflexión de Jesucristo aparezca en la iglesia, en las personas, hasta que Dios pueda ver su reflexión en su poder, como Él lo pudo ver en el día del Pentecostés. Entonces esto tiene un proceso, porque hay muchas personas que creen indudablemente que hay una promesa. Dijo el profeta: si una persona baja genuinamente a las aguas bautismales, ella recibe el don del Espíritu Santo a los 5 minutos. Sin duda que sí. Pero digo el hermano Branham, es un pequeño bebé creciendo a la estatura de Cristo. Hay que pasar por un valle, hay que pasar por un desierto. Sin duda que hay que pasar por un mar rojo, hay que pasar y cruzar el Jordán. Bueno, todas estas circunstancias que no son de la noche a la mañana, porque Dios quiere formar un carácter en la persona, en el hijo, en el individuo, en la hija de Dios, hasta que pueda llevarla a reflejar a Cristo, el verbo, la palabra, su propia reflexión sobre la tierra. Porque el mundo tiene que darse cuenta que sobre la tierra había una manada pequeña, o hay una manada pequeña, en todo lugar de la tierra, conforme el llamamiento por escogencia desde antes de la fundación del mundo, que pueda reflejar a ese hermano mayor, porque esa es la meta de cada cristiano. En ese tamaño de altura nos lo puso la Escritura, conforme el libro de los Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la plenitud del Hijo de Dios, a la estatura de un varón perfecto. O sea, nosotros no estamos dando golpes al aire, nosotros tenemos un objetivo, nosotros tenemos un blanco, y es Cristo, el verbo, la palabra. Y nosotros no andamos como sin fe, pudiéramos decirlo, o sin un estímulo, porque se nos ha probado en esta edad que un redimido pudo llegar a esa estatura de Cristo. William Branham pudo alcanzar esa plenitud, esa reflexión sobre la tierra, a tal grado que los grandes hombres de esta edad, estoy hablando de evangelistas, predicadores, maestros de las Escrituras, pudieron hablar y decir que nuevamente se vio a Jesús andando sobre la tierra. ¿Por qué? Porque hubo un redimido, un humano, que pudo reflejarlo a él. Pero eso no solo se queda en el séptimo ángel, ni eso se queda solamente en el sacerdocio. Eso tiene que llegar a todas las partes de los hijos y las hijas del Dios viviente, a todo nivel, desde el hermano más humilde, desde aquel que está allí quizás en una esquina, aquel que vive en el barrio más lejano o en el barrio más popular. Porque bajo ese nivel de redención y de salvación, Dios nos ve a todos de la misma medida, de la estatura de su Hijo. Ya en otra cosa que no tomaremos es el nivel del llamamiento de cada persona. Sin duda que unos nacieron para siendo trigo desde la silla, decirle amén a la palabra, y hay otros que están un poco más en preeminencia, diáconos, los gobiernos, el sacerdocio, los pastores. Pero en el nivel de salvación, en el plan de redención, Dios a todos nos toma de un mismo nivel. Yo no recibo más Espíritu Santo que otro. A mí no me lavó otra sangre diferente a la que lava a cualquier otro hijo de Dios. Es la misma sangre, es el mismo Espíritu Santo. A todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Todos debemos ser sumergidos en el mismo cuerpo. Pero tiene que venir ese andar cristiano y ese proceso delante de Dios, como aquel que golpeaba el oro, hasta que usted y yo reflejemos al Hijo del Dios viviente,
hasta que usted y yo lleguemos a esa estatura de la plenitud de Cristo. Y un predicador que toma la palabra ungida por la inspiración del Espíritu Santo debe golpear a la iglesia, al creyente, a tal grado que él pueda reflejar, se pueda ver la imagen de Dios a través de él. Nosotros no estamos venidos o llamados para un día de campo. Si tenemos una predicación consecuente a lo que hablábamos el día viernes, venimos es a pelear al campo de batalla, pulgada a pulgada, por aquello por lo cual nos ha sido llamados, escogidos, seleccionados, apartados. Somos un pueblo santo, un real sacerdocio, apartados. Entonces nosotros no somos como los demás. El tipo de Israel de la Biblia en el Antiguo Testamento, que su orden fue no mezclarse con lo demás. Y en base a ello, ir subiendo y escalando a medida que el Espíritu Santo perfecciona la obra a través de la palabra. Porque lo único que puede sacar la escoria, lo único que puede corregir el error en cada hijo de Dios llamado, en cada hija de Dios llamada, es que la palabra golpee. No rehusemos, no esquivemos que la palabra nos golpee. No llevemos una sombrilla a la iglesia. No nos preparemos para esquivar el golpe de la palabra. Que la palabra puede entrar como esa espada de dos filos y penetrar y discernir cada intención, cada pensamiento. Deje que el Espíritu Santo, a través de la palabra ungida, pueda discernirlo, pueda golpearlo, hasta que en usted y en mí salga la escoria y podamos vernos en un espejo de oro. Dijo el Espíritu Santo en el mensaje, el mensajero del atardecer, predicado en Mesa, Arizona, un 16 de enero de 1963. Antes que ellos tuvieran el horno fundidor, porque todo fue escalando. Bueno, antes era a punta de martillo, pero se ascendió al horno, como dice la escritura, el oro que se afina al fuego, un horno. Antes de que ellos tuvieran el horno fundidor, ¿cómo es que ellos reflejaban el oro? Nos dicen que tomaban el oro y lo golpeaban. Los indios solían hacer eso, golpearlo. Y lo volteaban y lo golpeaban, hasta que toda escoria le era sacada a golpes. ¿Cómo es que salía la escoria? A golpes. O sea, es increíble que de pronto asistamos a oír la predicación de la palabra y puedan nosotros haber este pensamiento cuando la palabra sale a corregir, cuando la palabra sale a enmendar, cuando la palabra sale para alentar, para esforzar, para alentar. Nosotros salir susceptibles de un servicio. Me lo dedicaron a mí, me lo dijeron a mí, ese se trataba de yo, de mi persona. Me hace recordar la escena del hermano Branham saliendo de ese culto, como un hombre lo buscó y le dijo: hermano, yo me siento mal en mi corazón. Usted dijo que yo era un cuervo, todo el culto usted, que yo era un cuervo, pero dice que detrás de unas personas venía el otro que le dijo: hermano Branham, permítame darle un abrazo, estrecharle la mano. Usted todo el culto dijo que yo era una paloma. Por eso debemos venir a un servicio con la actitud correcta, con un espíritu correcto. Solamente levantar la mano y decir: Señor, háblame en este día. No me pases, Salvador. Muchos gozan tus mercedes. Ven, ayuda a mi corazón. Ve, esa es la actitud con la cual debemos venir delante de la palabra, dispuesta a que cuando ella salga: Señor, si hoy tiene que esa palabra de entrar y penetrar y sacar lo errado en mí, permite que yo tenga la suficiente rendición y humildad para aceptarlo, para recibirlo. Yo quiero ser como ese oro que es golpeado hasta que pueda reflejar a Cristo en mí, tal como lo dice aquel himno de nuestro amado hermano. Hoy es un nuevo Efesios, hasta que Cristo sea reflejado en nosotros. Amén. Dice el Espíritu Santo: y la manera que sabían que había sacado toda la perita y todo lo que contenía, cuando sabían que habían sacado todo, era cuando el que lo golpeaba veía su reflejo en él, cuando podía verse a sí mismo.
Así él sabía cuando estaba bien limpio, o sea, libre de escoria, libre de suciedad. Nosotros no podemos pretender que el Espíritu Santo venga a darnos esa experiencia sobrenatural del bautismo del Espíritu Santo con todavía nuestro carácter humano, equívoco, con nuestro orgullo, con nuestra soberbia, con nuestra prepotencia. Sin duda que nosotros conservamos algunos caracteres humanos, pero eso no impide que nosotros vengamos a una total rendición para que Él pueda venir y asear esa casa y llenarla. Y la única manera que Él lo puede hacer es golpear a través de la palabra. No importa cuánto hiera, no importa cuánto lastime. Usted puede levantar sus manos y decir en esta hora: Señor, esto es para mí. Esta palabra es para mí, me identifico con esto. Todavía hay cosas que andan en mí, que tienen que ser golpeadas por la palabra. Señor, yo no quiero volver a resistirme. Yo no quiero resistirme, yo quiero rendirme. Hay una gran diferencia entre resistir y rendirse. ¿Ve? Y el Espíritu Santo quiere es que nosotros estemos dispuestos como siervos, porque Él nos dejó un ejemplo sobre la tierra. Dice el Espíritu Santo que si permitimos que Él venga y haga su obra en nosotros, entonces Él puede mostrarnos cómo es que se hace esta purificación a través de las Sagradas Escrituras. ¿Ve? Nosotros podemos ver a través de los tipos y sombras como Isaac, Seth, Jacob, los profetas José, Moisés, Isaías, Elías. Solo tipos y sombras, dijo el hermano Branham. Solo cada vez acercándose más y más y más a donde iba a venir esa obra maestra. A tal grado que cuando vino el último profeta de la ley, Juan, acuérdense que las religiones de su día vinieron y lo interrogaron: ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? Imagínense ese calibre de pregunta. Imagínense que Juan se sintió no orgulloso, más bien se sintió como indigno, que él dijo: no soy digno de desatarle las sandalias. Pero era tan parecido. ¿Eres tú? ¿Cómo sería la manera que Dios avanzó a través del Antiguo Testamento? Que cuando llegó de nuevo el que iba a preparar el camino, ellos se confundieron y creyendo que era la visitación de Dios hecho carne sobre la tierra. Y él tuvo la humildad, porque él podía haber dicho: sí lo soy. Por eso es que el orgullo no es algo de Dios, ni la vanagloria, ni la soberbia es de Dios. Él dijo: no soy ni digno. ¿Ve? Pero era tanto el reflejo de que Dios golpeó a través de esos profetas, de esos sus siervos del Antiguo Testamento, golpeó, hasta que cuando llegó a Juan parecía que era él, pero no era. Viene tras de mí, dijo Juan. Amén. ¿Cuántos aman la palabra? Ellos venían con un único propósito, era reflejar al Dios viviente. ¿Quién ha visto ello? Porque acuérdense que cuando interrogaron a Jesús: muéstranos al Padre, él dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Imagínense la reflexión. Vamos a ver un pasaje demasiado conocido en el libro del profeta Isaías. Mientras lo buscamos ahí, permítanme tomar un poquitico de agua. Porque a los predicadores también nos da sed. Muchos se confunden con los predicadores, creen que tenemos alas y bueno, pero somos tan humanos como los demás. Un texto demasiado conocido, Isaías 53. Dice la Biblia: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y como que le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino,
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, oiga, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Es un pasaje que si uno pudiera entrar en el Espíritu, se le conmovería su ser, hermano. Si uno pudiera entrar en una oración profunda y leer este pasaje, por lo cual tuvo que pasar el Mesías, aquel que reflejó al Dios invisible, porque Jesús fue la imagen del Dios invisible. Él tuvo tanto amor por la humanidad que se hizo carne, para aumentar un poco la fe tuya y la fe mía. Porque si el humano no toca algo, no palpa algo, parece que eso no es real. Y Dios tuvo tanta condescendencia con el mundo pecador, contigo y conmigo, que se vistió de carne humana, de huesos, de un sistema circulatorio, un sistema respiratorio, para que alguien lo pudiera palpar y tocar. Fue tanto el grado que Dios condescendió contigo y conmigo, que al vestirse de carne, no complaciéndole solo ello, el amor por la raza humana, por el género humano, sino que con todo lo que hemos acabado de leer de este pasaje, dice, y con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, o sea, golpearlo. ¿Cómo pudiera ser? No cometió pecado, nunca mintió, fue el justo por los injustos, fue el que no había cometido pecado por nosotros los pecadores, fue el que no hizo transgresión por mí, transgresor. Y cómo Dios pudo decir en el profeta Isaías, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces, hasta que vino aquella reflexión primera, porque su primer hijo se había caído, Adán, y caminaron las dispensaciones de los profetas, y vino su hijo, Dios manifestado en carne humana, pasó por este pasaje de Isaías 53, y a Dios le agradó golpearlo, hasta que él pudiera reflejar al Dios invisible, llegando a ser la imagen del Dios invisible. Pero eso no se quedó allí. Él dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vosotros llegaréis a ser epístolas leídas de todos los hombres. Las obras que yo hago vosotros también haréis. Un poquito más y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día conoceréis que yo estaba en el Padre en mí y yo en vosotros. Cristo en vosotros. Cristo en vosotros. ¿Qué tiene que hacer Cristo en vosotros? Si no es otra cosa que reflejar al Dios viviente, al Dios invisible, Dios repartido en una novia ungida de la palabra. Nosotros somos el pueblo más privilegiado, porque tomamos aquella heredad, aquella conquista que Él obtuvo en el Calvario, por ti y por mí. Y si en esta mañana somos lo suficientemente humildes para saber qué tenemos que hacer, hermano, en verdad no tenemos que hacer nada. Rendirnos, traer la humildad de nuestras vidas para reconocer que sin Él estamos perdidos, que sin esta palabra ungida de la hora estaríamos errantes, estaríamos fornicarios en un credo denominacional, comiendo carroña. Dios ha tenido suficiente gracia y bondad para hacernos partícipes de su naturaleza divina. Eso dijo el apóstol Pablo, que Dios nos había hecho participantes de su naturaleza divina, y que añadiéramos a nuestra fe virtud, ciencia, paciencia, templanza, amor de Dios, dominio propio. Esa es la naturaleza de Dios, hasta que usted, al ser golpeado por la palabra, llegue a verse en ese espejo de oro, deidad sobre la tierra, Dios en piel humana. Lucas capítulo 9, un texto demasiado conocido. Lucas capítulo 9, dice la escritura:
Verso 35. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Nosotros sabemos que este es el pasaje de la transfiguración, pero cuando lo llevó para ser adoptado allí, se oyó una voz que dijo: en él me place morar, lo que él diga es tan bueno como yo lo dijere. Porque llegó a ver tal reflejo en Jesús de su Padre, de igual manera en usted y en mí, al querer reflejar a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a nuestro Hacedor. Dice el Espíritu Santo en el mensaje La Obra Maestra: Él fue golpeado en el Calvario, así como Miguel Ángel golpeó la escultura del Moisés. Lo vio tan perfecto que corrió con un martillo y golpeó en su rodilla y le dijo: habla. Jesús fue la imagen del Dios viviente, al cual se le dijo: a él oíd. Golpeado. Filipenses capítulo 2. Alabada sea la palabra ungida del Señor. ¿Lo tienen todos? Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Muy bien. Entonces nosotros, al llegar al llamamiento y ser lavados por el lavacro de la palabra, venidos en esa experiencia del nacer por el Espíritu Santo, debe haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Jesús. O sea, este pasaje bíblico no es para otro tipo de gente que los hijos y las hijas del Dios viviente, nacidas de nuevo por el bautismo del Espíritu Santo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. ¡Qué humildad! Semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Ese humillarse a sí mismo es no mirar al vecino. Esto no es la esposa, ni los hijos, ni el esposo, ni los hijos, no, a sí mismo. Es un sentir suyo, es algo con el individuo, es un reconocimiento hacia la palabra, que aunque golpee, aunque penetre como espada o filos, usted tiene la aptitud para permitir que la escoria, la suciedad, el mundo, los pensamientos que todavía cavilamos, los recuerdos, el pasado, quizás, yo no lo sé, pero hay que permitirle que la palabra golpee tan fuerte, y un predicador verdadero del evangelio antiguo golpeará con esa palabra hasta que podamos hacer de cada uno de nosotros esa obra maestra. Porque la escritura nos recalca: estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Oiga, la Biblia no escatima que la muerte que llevó el Mesías fue la muerte de cruz. ¿Por qué tenía que hacer esta exclamación? Porque la muerte de cruz en aquel día era lo más vergonzoso, lo más escarnecedor y terrible. Era algo que usted ni yo se imagina. Solo a través de este mensaje pudimos entender que tu Salvador y el mío fue crucificado desnudo, porque Él llevó tu vergüenza y la mía. Los azotes romanos, la corona de espinas, la lanza en su costado, sus manos y pies horadadas, sobre sus vestiduras se echaron suerte. O sea, ir a la muerte de cruz era oír una noticia como hoy en día traerlo a una silla eléctrica o una inyección letal, o la pena capital, que alguien salga, o una noticia por todo el mundo: tal persona fue sentenciada a la pena capital. Pues lo que le ocurrió a tu Salvador y el mío no es nada comparado quizás con esa noticia,
pero podemos hablar de que pareciera un paralelo. Y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, en Jesús fue la obra maestra de golpear, hasta que Él halló complacencia, y allí dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y después de que en el Calvario le da su sentencia por el pecado tuyo y mío, por las transgresiones de la humanidad, para la redención, entonces le dio un nombre que sobre todo nombre es, para que al pronunciarse ese nombre toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Mire, un pasaje bíblico ahí enseguida de Filipenses, Colosenses, capítulo 1, el 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces, cuando Él recibe este exaltamiento después de haberse permitido golpear, rendirse, humillarse, postrarse, sujetarse, entregar todo lo que Él como humano podía, porque Jesús merecía, dijo el hermano Branham. Él merecía tener un hogar, Él merecía tener una esposa, pero Él renunció a todo ello, porque Él dijo: por amor de vosotros, me abstengo, me sujeto a lo que Dios determinó en mí. Qué bueno que nosotros pudiéramos tener esa misma capacidad de decir: Señor, por amor a ti, a tu palabra, yo me sujeto. No es fácil para nuestras hermanas, no es fácil para nuestros jóvenes, en una edad tan oscura, tan pecaminosa, un mundo cayéndose a pedazos, donde ya no hay faros encendidos, quizás para alumbrar el camino de un pecador, pero como aquel himno de antaño: brilla en el sitio donde estés, puedes con tu luz algún perdido rescatar. Y si hay un náufrago extraviado en la alta mar, quizás esa luz tuya, esa epístola leída, puede atraerlo al sendero, al camino, a la vida, a la luz admirable. Ve, siendo la imagen de ese Dios invisible. Ahora nosotros estamos aquí creyendo un mensaje. Digo el hermano Branham: la novia la tipifica la luna y el sol tipifica a Cristo. Y dice el profeta: y la luna refleja la luz del sol. O sea que la novia sobre la tierra está llamada a reflejar a Cristo, el verbo, la palabra. Y nosotros no andamos como creyendo una historia. Nosotros tenemos evidencia de que si nosotros llegamos a una total rendición, si nosotros llegamos a un tal grado de humillación delante de Dios, podemos llegar a ese nivel, a esa estatura, como llegó William Branham, llevado a esa montaña, a ese lugar de adopción, a esa nube. Porque he aquí mi siervo amado, a Él oíd. No era cualquier cosa. William Branham fue golpeado, y yo no voy a hablar aquí de pormenores, porque creemos que todos conocemos ya la vida de este siervo del Señor, y él habló en un mensaje la historia de mi vida, de qué manera el Señor tuvo que golpearlo y sacar la escoria de él hasta que pudiese entender que él no era cualquier tipo de persona sobre la tierra, no era uno más del común. Y hasta cuánto el Señor tiene que golpear en nosotros para que nos demos de cuenta que nosotros no somos uno del común. Nosotros somos un pueblo elegido, nosotros somos algo diferente. Nuestras jovencitas son algo diferente, nuestros jóvenes son algo diferente, nuestros predicadores son algo diferente, nuestras familias son diferentes. Nosotros no somos como los demás. Nosotros somos el Israel espiritual hoy, que aunque todos nos miran, nos observan, deben saber que con nosotros hay columna de fuego y hay columna de nube, y hay un sacerdocio santo que nos lleva cruzando el Jordán. Porque nosotros debemos entender que el Jordán significa muerte, y no cruzarlo significa quedar en la frontera. Nosotros no somos fronterizos, nosotros no nos quedamos en el otro lado del Jordán, ni en el Jordán. Porque quien se queda ahí, dijo el hermano Branham, sigue viviendo en la edad de la Odisea, criticando, señalando, vituperando, viendo errores, viendo faltas, viendo caídas. Nosotros cruzamos el Jordán para obtener una nueva naturaleza, para poseer Canaán, para poseer nuestro monte. Porque cada uno de nosotros venimos para poseer lo que se nos prometió.
lo que se nos dijo que seríamos, el llamamiento que teníamos. Si nuestra preciosa hermana tiene un llamamiento de creyente, ella ocupará su lugar en su casa. Si el precioso hermano tiene un llamamiento al sacerdocio, Dios lo ubicará en su cuerpo. El director será ubicado, el músico será ubicado, el que puede manejar los equipos será ubicado, el síndico será ubicado, el creyente en la banca será ubicado. Por eso la Biblia dijo que no todos podíamos ser ojo, no todos podemos ser oreja, no todos podemos ser un dedo, porque el cuerpo se vería un fenómeno, se vería algo monstruoso. Pero si todos, por medio de ese golpear, por medio del golpe de la palabra, por medio de la espada de filos que penetra, entonces le va a dar tu ubicación y la mía. Y se acabarán los problemas, y se acabarán las persecuciones, y se acabarán las envidias, y los rencores, y las murmuraciones, y los señalamientos. Porque yo, por medio de ese golpear del Espíritu Santo, a través de la así dice el Señor, a través del escrito está, a través del bautismo, sumergiéndome en el cuerpo de los dones, yo sabré que yo ocupo, este es mi lugar. Dios me llamó a este lugar y yo no envidiaré el del otro. Si Dios me llamó para hacer nariz, yo no tendré envidia del que es oreja. Pero eso únicamente se obtiene si tenemos suficiente humildad y rendición para que el Espíritu Santo nos golpee hasta que Él pueda reflejar a Cristo en ti, en mí. Para eso es todo este plan, todo este gran plan. Sin duda que llegaremos a ser herederos de la tierra, sin duda que hay un rato glorioso que estamos esperando, sin duda que las profecías vienen, sin duda que el concilio va a apretar. Todo eso viene, el levantamiento ungido de la palabra, todo eso va a venir, pero solo hay un motivo, y es que Dios pueda morar en ti y en mí. Digo el profeta, ese fue el gran plan de Dios, morar en el hombre. Pero allí se cayó, le tocó tomarse todos esos 2000 años, después los 2000 años de redención hasta nuestros días aquí, porque dijo, restaurando al hombre se llevó 2000 años, desde Adán hasta Jesús 2000 años, y restauró. Y aquí está la novia por las edades, 2000 años, para llevarle una novia. Porque si Él es un novio perfecto que pudo reflejar al Padre, Él tiene también una novia perfecta. Para un novio perfecto, una novia perfecta. Para el novio palabra, una novia palabra. Nadie más podrá heredar ese lugar. Dijo el Espíritu Santo en el mensaje Israel en el Mar Rojo, parte 2, predicado en Jeffersonville, un 27 de marzo de 1953. Mientras hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían la palabra, porque fueron bautizados con el Espíritu Santo, creyeron lo que se les hablaba, y él y al que les hablaba. ¿Es correcto eso? Veámoslo ahí en Hechos. Muy bien, noten, el Espíritu Santo y fuego vino del cielo, y quemó toda la escoria, circuncidó el corazón, cortó todo lo sobrante, y llegó a ser una nueva criatura. Observe que es el sonor. Es un privilegio ser golpeados, ser formados, ser elevados a la estatura perfecta de Cristo. Nada quedó allí, nada humano. Fueron golpeados, circuncidados, y todo lo que humanos les sobraba fue cortado. Duros golpes, aflicciones, todo por lo que llegásemos a hacer, pero nada es esto comparado con la gloria venidera, para podernos ver como en un espejo de oro. Vayamos a una escritura, al libro de Hebreos, capítulo 12. Dice la Biblia en Hebreos 12, verso 7. Si soportáis la disciplina, ¿a quién le está hablando esto el Espíritu Santo? A los hijos de Dios, hijos e hijas del Dios viviente. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel quien el Padre no disciplina? O sea, si nosotros en lo natural hemos ganado ese calificativo de ser padres, es porque tenemos una disciplina en nuestro hogar y con nuestros hijos, y aún con nuestra propia vida. No hay nada que pueda ser más exitoso y que pueda llevar a una persona al éxito que la disciplina. Por eso en los Juegos Olímpicos, valga este ejemplo, allá no se le llaman deporte tal y tal. Vea que allá se le dice la disciplina del atletismo.
la disciplina de las pesas, la disciplina de la esgrima, la disciplina del ciclismo. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol, esta Biblia es el libro perfecto. Acuérdese que el apóstol Pablo tuvo el privilegio de ir a Grecia y observó los atletas cómo se formaban. Y él dijo, si ellos para llegar a obtener una corona corruptible, llevan tal clase de disciplina y de todos se abstienen, ¿qué de usted y de mí? Lo que pasa es que no nos queremos abstener. Nosotros queremos con un pie afuera y otro pie adentro. Pero eso no puede ser posible. Lo único que usted y yo podemos decir es traer los dos pies adentro, rendirnos a tal grado en humildad hasta que la palabra golpee, saque la escoria de nosotros y al vernos cara a cara en un espejo podamos reflejar a Cristo, el verbo, la palabra. Sigo leyendo. 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por eso es que cuando uno viene a un culto, uno desea que Dios le hable. Uno desea que Dios le hable. Sería algo triste, por no decir otra palabra quizás más gruesa, ¿no? Miserable, que llegamos a un culto y Dios no nos hable. Dios no nos dijo ni una palabra. Dios no nos dijo ni feo ni bonito. Dios no nos dijo nada. Hermano, es preferible en un culto y decir, Señor, háblame. Así sea, Señor, para salir con las espaldas ardiendo de la juetera que me da. Perdóneme la expresión, ¿no? Yo sé que este es un lugar del pastor local, pero sería triste llegar a un culto y que ni el Señor lo estimule a usted con una palabra, que hubo un sermón de media hora, de una hora y cuarto, y usted no sintió nada en esa silla. Usted no sintió que se le dijo nada. O sea que Dios fue indiferente con usted y conmigo, no se nos dijo nada. Y si hay algo terrible es la indiferencia. ¿A cuántos han pasado por esa experiencia? Que llegan a un lugar a preguntar algo y ni siquiera el portero lo mira a uno. Llega a un lugar usted a pasar una hoja de vida y nadie se la recibe. ¿Qué es eso? Ser ignorado. Es algo triste que a uno no se le mire. Imagínese usted ir a un culto donde está la palabra ungida, donde está la presencia prometida del Dios viviente y Dios no le dijo a usted nada. Por eso en aquella historia que contábamos al principio, el cuervo y la paloma, bueno, al menos a uno se le dijo cuervo y él salió reconociendo que era un cuervo. Soy un cuervo, no soy paloma. El otro salió reconociendo que era una paloma. O sea, Dios les habló. Y esa es la actitud cuando debemos venir delante de la palabra. Porque si traemos un escampadero, una sombrilla, a mí no se me dijo nada. Recuerde la hermana que estuvo en el culto y dijo, hermano Branham, qué culto tan maravilloso, pero hoy de lo que usted dijo no me tocó nada. No me tocó. ¿Cómo puede ser eso que uno vaya a un culto del profeta y esa mujer se atreve a decirle que no le tocó ni una palabra? Cuando nosotros oímos las cintas, oímos los CDs, leemos los folletos y uno dice, uy, si hubiéramos estado en ese culto no nos hubiera quedado nada encima. Y esa mujer se atrevió a decirle al hermano Branham, no me tocó hoy, hermano Branham. Y ella dijo, oh, debes estar a un grado tan cerca del cielo, hermana, qué maravilloso. Y le dice que como unas personas atrás, vino una hermana y le preguntó al profeta, mire, ¿ves a aquella mujer? Dijo, sí. Dijo, ella dice que hoy la palabra ni siquiera la tocó. Debe estar muy cerca del cielo esa hermana. Dijo, hermano Branham, sí. Lo que pasa es que usted hoy no tocó el chisme, porque ella es la chismosa más grande que hay en el pueblo. ¿Ve? Entonces llegar a un culto y esperar que Dios no le hable a uno, ni que le diga a uno qué ojos tan feos tiene o qué nariz tan larga. Bueno, hermano, lo que sea. Nosotros debemos de estar dispuestos a que la palabra nos golpee, Señor. Y si hasta el último día que estemos sobre esta tierra nos tienes que golpear, yo quiero ser golpeado porque yo sé que el cielo no entra la escoria, no entra nada sucio. O somos limpiados o perecemos. O permitimos que el Espíritu Santo nos golpee hasta tal grado que a través de ese oro nos reflejemos, o no somos candidatos al cielo. Pero estamos creyendo que si Dios nos llamó de las tinieblas a esta luz, porque la Biblia dice que estando muertos en delitos y pecados en otro tiempo, que antes andábamos en las tinieblas y ahora vinimos a la luz admirable, entonces creemos que aquel que inició la buena obra en nosotros la perfeccionará. Solo tengamos suficiente humildad para reconocer que necesitamos que la espada de dos filos penetre, que el Espíritu Santo golpee con la palabra, porque la palabra corrige el error. Vamos a otra escritura ahí cerca de Hebreos, Romanos 8. Ya estoy cerrando el pensamiento, mis amados hermanos.
Romanos 8, dice la Biblia, porque todos los que son guiados por el Espíritu, verso 14, 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Imagínese eso. Ningún golpeo, ni ningún desierto, ni ningún mar rojo, ni ningún cruce del Jordán es nada comparado con la gloria que lo espera a usted y a mí. No cabe en nuestra mente. O sea, tenemos una mente finita, como podemos decirlo, del tamaño de un canario, la mente pequeño para poder entender la magnitud de lo que está allá. Acuérdense que el profeta dijo, este es solo el negativo de un positivo. Aquí muere un árbol, allá no muere, hermano. Hay una tierra eterna, hay una gloria que viene inimaginable para usted y para mí. Así es que solo en humildad levantemos nuestras manos y digámosle, Señor, si tienes que golpear hasta que salga esa última escoria, esa perita, hasta que salga esa última sociedad de mí, ese orgullo, esa vanagloria, esa altanería, esa imprudencia, esa soberbia, esa envidia, Señor, que todo eso salga de mí, Señor. Yo solo tengo una meta contigo, y es poder reflejar a Cristo, el Verbo, la palabra ungida. Poder vernos en ese espejo de oro. Porque deidad no es en el cielo, deidad es ¿dónde? En la tierra. Nosotros debemos reflejar deidad, Dios en piel humana. Somos imágenes de Cristo. Eso predicó el profeta, predicó un tema que lo tituló Imágenes de Cristo. Cartas leídas de todos los hombres, epístolas. Dijo allí cuando el hermano Branham caminaba, que su hija le dijo, papá, te pareces cada día más a Cristo. ¿Usted se imagina? Que llegue el hijo nuestro o nuestra hija y decir, vives a tal grado que lo que leo de Jesús en la Biblia lo estoy viendo en usted. Pero qué tremendo es cuando la esposa más bien le está pegando un sartenazo a uno, ¿no? Ahí no está reflejando uno a Cristo. Ni la esposa tiene una palabra dulce para el esposo, una caricia porque puede reconocer en él un hijo del Dios viviente, o viceversa, el esposo en la esposa, reconocer que ella es una hija de Dios llena del Espíritu Santo, o los hijos. Hermano, hay algo que tiene que dar un giro, y lo único que puede corregir eso y dar ese giro es que nosotros nos sometamos a la palabra. Aceptemos que la palabra es una roca, es piedra, es una revelación que puede sacar de nosotros lo oscuro, que puede sacar de nosotros lo errado, lo equivocado, que puede sacar de nosotros nuestra parte humana que para nada sirve. Ahora, yo no digo que nos vamos a poner 2 alas y una aureola en la cabeza, yo no estoy hablando de eso. Porque la obra maestra la hace Dios, pero la hace de adentro hacia afuera. Deje que Él venga y tome control en el cuarto de máquinas. Deje que Él venga y unja su corazón. Deje que Él venga e inunde nuestra alma. Permitamos que ya en estos días últimos de nuestra caminata sobre la tierra, en esa novia perfecta de la palabra, porque el hermano Branham dijo, la novia de Edén cayó, la de Pentecostés cayó, pero la novia del tiempo de la tarde no caerá, porque ella llegará a ser la palabra de nuevo sobre la tierra hecha carne. O sea, ¿qué responsabilidad tenemos usted y yo? ¿Qué nos resistimos a esto, hermano? Al llamamiento. Por eso es que el diablo no puede con nosotros. El diablo no puede con un hijo de Dios. No hay suficientes diablos en el infierno, dijo el hermano Branham, que puedan hacer que un hijo de Dios pierda su objetivo en el blanco del supremo llamamiento. No hay suficientes diablos en el infierno, hermano. Porque la escogencia de ser cristiano no fue mía ni fue suya. La escogencia de ser un creyente lleno del Espíritu Santo por este mensaje no fue de nosotros. Fue algo que Dios planificó desde antes de la fundación del mundo. El diablo no podrá con esta novia del atardecer. El diablo no puede con esta novia del fin. Porque ella llegará a ser el reflejo del espejo de oro. Ella llegará a ser el reflejo de Cristo sobre la tierra nuevamente. Dijo el Espíritu Santo, debemos llegar a la exclamación, como dijo el apóstol Pablo, ahí en Gálatas, ya no vivo yo,
mas Cristo vive en mí. Tenemos un ejemplo señalado, y ese es Cristo. Y digo el profeta: sean imitadores de mí, como yo de Pablo. Y como Pablo lo fue de ¿quién? De Cristo. En el mensaje Eventos Modernos son aclarados por profecía, predicado en San Bernardino, California, dijo el profeta un 6 de diciembre de 1965: ayúdanos, amado Dios, tómanos y sacúdenos. No solo tomarnos, sino que Dios, aparte de tomarnos, tiene que sacudirnos. Recuérdese que cuando Moisés fue llamado, ¿qué dijo el profeta? Que él creía que iba a liberar al pueblo con las tácticas militares que había aprendido en Egipto, con la sabiduría de Egipto, con la administración de Egipto. Y dijo el hermano Abraham: Dios le tocó cogerlo de los pies y sacudirlo, sacarle todo. Y eso es lo que nosotros a veces impedimos y nos resistimos. Hermano, si Dios tiene que tomarnos de nuestros pies y colocarnos al contrario y sacudirnos, que nos sacuda. Que el Espíritu Santo nos sacuda, hermano, y saque todo lo equívoco de nosotros. Si hay algo que impide que nosotros tengamos compañerismo con la dulce paloma del Espíritu Santo, nos debemos rendir esta mañana lo suficiente para que el Espíritu Santo pueda venir y golpear y sacudir y hacer que esa espada de filos cumpla su oficio. Porque una espada no solo es puesta en una pared para ser vista. Digo el hermano Abraham, esa espada viene para ser esgrimada. Y la espada, al ser esgrimada, solo cupo en una mano. Con todo el respeto de los grandes siervos del Señor sobre la tierra, con todo el respeto quizás del pastor local, de mí mismo, la espada del rey solo cabe en una mano, y esa empuñadura fue hecha para una mano que la podía esgrimar, y esa mano se llama la del séptimo ángel, hermano. Con todo lo que quieran hablar, decir, hermano, con todo el gran respeto lo digo, esa espada de la palabra solo pudo ser esgrimada por el séptimo ángel. Deje que este mensaje sea esgrimado en usted y en mí, para que penetre y corte todo lo equívoco, todo lo que sobra en nosotros, quita de nosotros todo lo humano, menos de nosotros y más de Él. Dice el Espíritu Santo: ayúdanos, amado Dios, tómanos y sacúdenos con tu Espíritu Santo, y si hubiera en nosotros alguna cosa que no es como tú eres, sácala de nosotros, Señor, y planta nuestros pies en la santa palabra de Dios, y permite que el Espíritu Santo queme profundamente en nuestro corazón y saque toda la escoria de incredulidad y la modorra de este día que hay en esta edad. Incredulidad y modorra. No hay un sentir. Somos negligentes, somos perezosos, somos lentos. ¿Quién hace lento este proceso? Yo. Porque dijo el profeta: si usted le entrega un dedo a Dios, con eso es lo que Dios va a utilizar. Si usted le entrega todo el brazo, es lo que Dios va a utilizar. Pero ¿qué opina si nos rendimos todos? ¿Qué opina si esposo y esposa en este momento se toman de la mano, arropan a sus hijos y dicen: Señor, estamos dispuestos en este hogar a rendirnos, estamos dispuestos a servir al Dios viviente, estamos dispuestos a no resistir más la corrección de la palabra, estamos dispuestos a aceptar la espada esgrimada por el séptimo ángel para cortar lo que sobra en mí? No quiero nada errado en mi vida, Señor amado. Toma, Señor, nuestra rendición, nuestra humildad, para que tú te puedas reflejar en nosotros. Saca toda escoria de incredulidad y la modorra de este día. Oh, levántanos y sacúdenos. Concédelo, Dios. Límpianos, moldéanos, fórmanos. Dios, concédelo. Ahí lo encuentra usted en ese verso 3:22 de Eventos Modernos, son aclarados por profecía. Dice el Espíritu Santo en este mensaje de las 7 edades: es extraño que Dios desee desarrollar un carácter y que todo eso venga a través del sufrimiento. Todos tenemos pruebas, todos somos probados y corregidos como hijos. No hay ni uno que no pase por eso. La iglesia que no está sufriendo y no está siendo probada, no es de Dios. Entonces es bueno que venga el Espíritu Santo. Y como aquellos indios de la antigüedad, como aquellos alfareros de la antigüedad que golpeaban, y la manera de conocer la pureza de ese espejo de oro era que él podía verse a sí mismo. Y como lo dijo las Sagradas Escrituras, viéndonos como a un espejo, cara a cara. Les voy a invitar a que nos pongamos en pie allí donde estamos y podamos buscar la presencia del Señor
el ungimiento, la atmósfera que usted ha creado en su hogar. Permita que el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, pueda venir y visitarnos y podamos en humildad aceptar el plan provisto por Dios. Levantemos nuestras manos, digamos: Señor, oh Dios omnipotente, oh Rey soberano, aquí está mi vida, aquí están mis hijos, aquí estoy yo, Señor. Yo tengo una carga en mi corazón, Señor. Yo no sé cómo hacer esto, Señor, pero voy a empezar por reconocer que quizás yo deseo doblar mis rodillas. Señor, yo quiero olvidarme de lo que hay alrededor mío. Yo quiero olvidarme del día de ayer. Yo quiero olvidarme de la media hora anterior, Señor. Yo quiero solo entrar en tu presencia, buscar tu rostro, buscar tu favor. Yo solo quiero, Señor amado, poder llegar a ser oro puro, oro sin escoria, sin perita, oro limpio, oro de quilates, oro al más alto nivel, oro fino, Señor. Que deidad pueda morar en mí, Señor amado. Que tú puedas quitar mi corazón de piedra y poner uno de carne. Que tú puedas poner en mí tu noble espíritu, Señor amado. Ayúdanos, Señor. Señor, lo que quede de lo humano en mí, que tú puedas tomarlo para tu gloria, Señor. Moldéalo. Pero si no hay nada en mí que te honre, que sea útil para tener compañerismo con el Espíritu Santo en ese bautismo, Señor, entonces yo no quiero nada mío. Yo quiero todo de ti. Menos de mí, más de ti. Permite, Señor amado, concede que yo pueda traer mi inútil corazón, Señor. Que yo pueda rendirlo, Señor. Que yo pueda traer mi alma sedienta de ti en esta mañana y beber hasta saciarme, Señor amado. Déjame venir en una humilde oración, Señor amado, y consagrar mi vida, consagrar mi hogar, consagrar mi esposa, mis hijos, Señor. Yo quiero consagrarme, yo quiero renovarme delante de ti, Señor. Yo quiero reconocer quién soy, Señor. Yo no soy uno más. Yo fui llamado por este mensaje. Este mensaje es la carta de invitación a esa cena de boda, Señor. Y tú tuviste la deferencia de dármela, de buscarme. No te interesó donde yo estaba, Señor. Quizás fornicario espiritual, quizás fornicario natural, quizás un engañador, un mentiroso, un avaro, errado, equivocado, en la oscuridad de la odisea. Pero, Señor, tú me buscaste en la cantina, en el billar, en la cancha de fútbol. Tú me encontraste, Señor. ¿Con qué pagaré? Yo quiero servirte hasta que vengas por mí, por mi esposa, por mis hijos, por mis hermanos. Yo te serviré, yo me rendiré. Yo aceptaré tu palabra corrigiendo, yo aceptaré tu palabra exhortándome, yo aceptaré tu palabra animándome, yo aceptaré tu palabra sanándome, yo aceptaré tu palabra que me restaura, Señor. Yo quiero seguir el ejemplo del séptimo ángel que imitó a Pablo. Yo quiero seguir el ejemplo de Pablo. Yo quiero llegar a esa estatura de la plenitud de Cristo. Yo quiero tener compañerismo con el Espíritu Santo. Yo no quiero que nadie lo ahuyente. Yo no quiero que mis aptitudes y mis pensamientos, yo no quiero que nada en mí ni mis comportamientos lo ahuyenten. Yo quiero que mi hogar sea una morada del Dios viviente. Que cuando alguien cruce el dindel de la puerta pueda sentir una atmósfera diferente, pueda sentir que mi hogar, pueda sentir que mi vida es una embajada del cielo en la tierra, es una embajada del cielo en mi casa, es una embajada del cielo en mi lugar de trabajo. Señor, yo no quiero tanto hablar, yo quiero vivir. Yo quiero vivir como dijo tu siervo el profeta William Branham. No me predique un sermón, vívame un sermón. Yo quiero andar por las calles de esta localidad, en el trabajo donde me has puesto, en la universidad, en el vecindario, haciendo la fila en el supermercado, Señor,
haciendo la fila en el banco, Señor, y yendo al mercado del Fluver, Señor. Yo quiero no hablar, yo quiero ser visto, Señor amado, pero no por lo que soy, sino por la obra que haces en mí, Señor. Yo me sentiría orgulloso, Señor, de que tú quieras caminar conmigo a través del bautismo del Espíritu Santo. Yo me sentiría más que privilegiado, Señor, al saber que tú moras en mí, Señor amado. Con nuestras manos levantadas, con nuestra rendición entregada a Él, pidamos, Señor, que seamos llenados de ti, que tú sacies nuestra sed, Señor amado, que nosotros muera toda conciencia del pecar, Señor, y que entremos al genuino reposo, como declara tu palabra, porque aquel que ha cesado de las obras del pecar ha adentrado al reposo. Ese es el verdadero reposo. Con todo el respeto de nuestros hermanos que creen en el día sábado, eso es algo literal, es la sombra de lo que había de venir. Pero aquel que es nacido de nuevo y tiene el bautismo del Espíritu Santo ha cesado de las obras del pecar. Él ha adentrado al genuino reposo, Él ha adentrado a la genuina vida de Cristo. Señor, concede que nuestros ancianos, columnas de nuestra fe, de nuestro tabernáculo, Señor, concede que el gobierno local, Señor, concede que el pastor, Señor, su ministerio, su hogar, Señor, concede que podamos dejar huellas en las arenas del tiempo, Señor amado. Solo lo que hagamos para Cristo perdura, todo lo demás fenece y se acaba, Señor amado. Nada nos vamos a llevar. Solo hay una cosa que pasa, es la gloria. Solo hay una cosa que pasa, tu presencia, que es nuestra alma. Y solo la alma podrá sacar algo de aquí, dijo el hermano Branham, y es el carácter. Y no hay carácter más precioso que el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo le es dado a usted a través del bautismo del Espíritu Santo. Recíbalo esta mañana. Usted no tiene que hacer nada. ¿Qué tuvo que hacer usted para este plan de salvación? ¿Qué tuvo que usted hacer para este plan de redención? ¿Qué tuvo que hacer? No hicimos nada. No hicimos nada. Solo hay una cosa que Él nos pide, y es una entera consagración, es una entrega, es una credulidad a su palabra. Es lo único que tenemos que hacer, tomarlo por su palabra. Dios, quiero presentar esta mañana esta humilde oración en favor de las iglesias hermanas, en favor de este humilde tabernáculo que en esta mañana su amado pastor, mi amigo, cede su lugar para haber traído un humilde pensamiento con palabras analfabetas quizás y entrecortadas, para traer aliento a la caminata de tu pueblo, lo cual es poco lo que nos resta sobre la tierra. Señor Dios, a nuestros jóvenes, nuestros esposos, los hogares, Señor, las hermanas, si hay algún visitante en la audiencia invisible que fue llevado a un hogar, él no está ahí esta mañana por casualidad. Si hay alguien abatido y desconsolado, solo entregue eso al Señor, y usted puede levantarse en esta misma hora en novedad de vida. Levante sus manos, Señor, y dígale usted allí en el hogar: Padre, familia, hermano, hermana, joven, visitante, yo recibo lo que tú tienes planeado para mí. Yo entrego mi vida a ti esta mañana. Una vida en servicio, una vida en consagración, una vida en santidad, Señor. Los últimos días sobre la tierra, que cuando mi alma sea presentada a los gustos Salvador, pueda yo mostrar el carácter de Jesucristo en mí. Y como en ese espejo de oro, pueda yo reflejarlo a Él, Señor, como gemas preciosas en la corona del Evangelio del atardecer, que nos ha sido traído por un ángel de tu presencia y nos ha testiguado estas cosas que son verdad, Señor amado. Yo los reclamo y los presento a cada uno de ellos para ese día glorioso del rapto, para esa cena de las bodas del Cordero, para ese milenio, Señor, que nos podamos ver allí, que todos podamos pelear la batalla de la fe, que todos podamos llegar a ese otro lado de la cortina del tiempo, Señor, y darnos y fundirnos en un abrazo eternal, diciéndonos: valió la pena. Y se escucha exclamar aquella voz: entra al gozo, buen siervo del Señor. Es mi oración esta mañana, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén.